Ya hicieron ustedes el examen, el primer examen, entonces vamos a iniciar hoy la clínica. La semana que entra vamos a empezar el viernes. Les voy a pedir, por favor, de acuerdo a las listas que yo tenga de las prácticas, a ver cómo nos podemos coordinar para que tengan prácticas todas o presentación de casos. Y los viernes voy a tratar de presentarles casos para que los vean ustedes todos aquí. Vemos una pequeña parte de lo que nos correspondería de ver lo que sería toda la teoría y luego les presentaré casos para que vayan viendo como si tuvieran un paciente presente y ustedes van a tener que eh, interaccionar conmigo para ir viendo cómo podemos llevar a cabo esa práctica que a ustedes les quede más conocimiento. Bien, por lo pronto vamos a ver piodermias. Este es un padecimiento propio de la piel, desde luego, y son piodermias eh, superficiales y profundas. Lo que más nos va a interesar ver las piodermias superficiales. Dentro de estas, las que ustedes están viendo aquí, que es el impétigo, foliculitis, forunculosis, hidrosadenitis, periporitis, erisipela, ectima, eritrasma y piodermitis nomular. La piodermitis nomular no está dentro de este capítulo, pero lo van a encontrar ustedes en su libro y yo se las voy a explicar y les voy a decir por qué la pusimos aquí. Entonces, la piel es prácticamente, yo no sé si ya se los he dicho, pero es importante que tenga que repetirlo. La piel es un ecosistema, es decir, allí en su libro les dice acerca de algunas bacterias, algunos gérmenes, algunos virus, algunos hongos, todos ellos que forman parte del ecosistema de nosotros los humanos. Se supone que cada uno de nosotros, tanto de ustedes que me están escuchando como algunos otros de sus familiares, cualquiera de nosotros, tenemos alrededor de 10,000 gérmenes a nivel de la piel. Desde luego que no nos hacen gran cosa de daño y por eso coexistimos y los dejamos que estén ahí. Caso contrario, cuando nos hacen daño, pues tratamos de cuidarnos. Tal es la situación que está prevaleciendo ahorita, que ya tenemos más de un año con esta situación del coronavirus, que nos cuidamos excesivamente o no nos cuidamos tanto y por eso lo padecemos y por eso tantas muertes y tantas situaciones especiales que se presentan. Luego entonces, la piel a través de su consistencia, a través de su formación, a través de todas esas características, células de Langerhans y demás que nos defienden, las ventanas alcalinas que están expuestas, los traumatismos que son directos, algunos gérmenes, principalmente el estafilococo dorado, el estreptococo, que son comensales prácticamente de la piel, las pseudomonas incluso que llegan a presentarse en la piel, toda clase de virus, toda clase de hongos que mientras nuestra piel esté íntegra y no sufra un traumatismo cualquiera que este sea y en cualquiera de los lugares, entonces nos protege y nos permite que nos mantengamos sanos. Cuando esa barrera se pierde a través de un traumatismo, entonces viene la infección. Y tenemos desde luego algunos orificios, por ejemplo, todos los orificios del complejo pilosebáceo son aptos para que en un momento dado entre una bacteria y entonces nos dé manifestaciones clínicas a nivel de la piel. Si tenemos las ventanas alcalinas, pues en las ventanas alcalinas también vamos a tener facilidad para que nos parasiten o para que se agregue alguna bacteria y nos dé manifestaciones importantes. Dentro de estas manifestaciones importantes es que se van a presentar las piodermias. ¿Qué son las piodermias?
son todas aquellas manifestaciones dérmicas que están causadas por bacterias. Desde luego, esto es lo que conviene a su conocimiento y es lo que tienen obligación de estudiar y presentar finalmente el examen para que ustedes puedan pasar. No es esto todo lo que se ve en relación a las piodermias. Hay otras en las cuales por bacterias están como la lepra, como la sífilis. Entonces todos esos temas los vamos a llevar a cabo individualmente y los vamos a compartir, porque les voy a dar la semana que entra, les voy a dar los temas que van a desarrollar. Por lo pronto yo les voy a desarrollar esto que es el impétigo. El impétigo es un padecimiento que topográficamente puede ser localizado, diseminado, generalizado, dependiendo de los lugares o las zonas que esté afectando. Por lo general, este padecimiento es localizado, afecta preferentemente a niños y se presenta por lo general a nivel de orificios naturales. ¿Cuáles son esos orificios naturales? Pues bien, a nivel de fosas nasales, a nivel de la región peribucal, a nivel del introito desde el punto de vista del oído externo, a nivel de los párpados, en todo lo que es eso de la cara, generalmente es donde empieza el impétigo. Esto quiere decir, se le llama impétigo vulgar o impétigo contagioso. ¿Por qué contagioso? Porque al ser etiológicamente conducido por el estafilococo dorado, inicia con un pequeño eritema, luego una ampolla, luego se convierten o vienen unas pústulas y después de las pústulas ya vienen las costras serohemáticas o melicéricas. Ese es el camino que sigue de la evolución en este padecimiento. De un día para otro se puede presentar y es un padecimiento que ustedes deben de manejar. Todos los dermatólogos, claro, lo manejamos, pero esto es un padecimiento que les puede dejar a ustedes prestigio y buena conducta en relación con los familiares de los pacientes. Aunque es un padecimiento propio de los niños, no quiere decir que los adultos no lo presenten. Claro que sí lo presentan y ahorita se los voy a presentar para que ustedes lo vean. Bien, ahorita vamos a ver los padecimientos en estas fotografías que les voy a mostrar. La foliculitis es un ataque a nivel del complejo pilosebáceo, a nivel del folículo, por eso dice foliculitis, pero es a nivel de superficie, es casi ya donde va saliendo el complejo pilosebáceo o el folículo o el pelo. En ese lugar se introduce el estafilococo y entonces va a dar lugar a una pequeña pústula que al romperse esta va a ir afectando los demás cabellos o los demás pelos en el lugar en el que se presente. Puede presentarse en cualquier parte donde haya complejo pilosebáceo, pero es mucho más frecuente verlo a nivel del cuero cabelludo y a nivel de la cara, y de esta en los hombres con mayor frecuencia a nivel del mentón, de la barba, todo donde hay pelo, y en las mujeres, también en los hombres frecuentemente se ve en la región suprapúbica, es a la salida del complejo pilosebáceo. Esa foliculitis hay algunas formas diferentes, se le llama foliculitis de la barba o también se le llama psicosis de la barba. Y hay otra foliculitis a nivel del cuero cabelludo que se llama foliculitis queloidal de la nuca. Esa es una parte muy especial porque forma queloides en algunos de los pacientes, claro, no en todos. Entonces ahí lo que vamos a ver son unas pequeñas pústulas que al reventarse van a ir contaminando a todas las demás partes del pelo. Algunas veces esto se caracteriza principalmente porque salen los pelos como si fueran las cerdas de los cepillos dentales, en cúmulos, en pequeñas, como si fueran pequeñas brochas, y entonces por eso es muy fácil de identificar. Desde luego,
Con esto puede agregarse una inflamación a nivel de los ganglios regionales. A veces esos son dolorosos y es importante que los tengan siempre en la mente. La forunculosis es prácticamente lo mismo del foliculitis, de foliculitis, pero en la forunculosis esto va más a fondo, es decir, penetra el estafilococo más hacia el fondo, donde está el infundíbulo del pelo, lo agrede, la glándula se necrosa, se abre al exterior y esto invariablemente va a dejar huella. La forunculosis deja huella, la foliculitis no deja huella, es decir, una pequeña cicatriz. La hidrosadenitis, acuérdense, la hidrosadenitis es la representación o la infección, la inflamación de las glándulas sudoríparas apócrinas. ¿Dónde es donde existen estas glándulas? Si ya lo vimos, pues entonces ustedes se darán cuenta que es mucho más frecuente que la vamos a ver a nivel de las axilas, a nivel de la región umbilical, a nivel de los pezones, al nivel de la región anogenital, pero sobre todo a nivel de la región perianal. En esos lugares es donde existen las glándulas sudoríparas apócrinas y estas son las que están afectadas y entonces ahí es donde se van a ver con mayor frecuencia. Pero lo que más identifica esta hidrosadenitis es en la región axilar. La gente normalmente conoce este padecimiento y le llama vulgarmente golondrinos. Golondrinos me imagino porque al estar en las axilas tendrán que levantar la axila porque les duele. Al estar infectado hay una inflamación severa y entonces se tiene al momento de bajar los brazos, hacer la flexión, no lo pueden hacer y por eso le llaman a esto golondrinos. La periporitis. La periporitis es una infección a la salida de la glándula sudorípara écrina. Las glándulas sudoríparas écrinas son las que proporcionan la sudoración. Entonces, a la salida de esta glándula es donde se fija esa infección por el estafilococo y entonces ahí es donde lo vamos a ver. Se me pasó indicarles algo del impétigo, pero ahorita que veamos la fotografía lo vamos a retomar. Entonces tenemos pues la periporitis, una infección de las glándulas écrinas sudoríparas. La erisipela, fíjense, estamos iniciando con un padecimiento que era mortal de necesidad anteriormente. La historia sí nos lo dice, sin embargo, en la actualidad eso es de lo más fácil de cuidar. Se llama erisipela porque toda la piel se ponía colorada, se pelaba, quedaba enrojecida con algunas costras, algunas ampollas y a veces incluso algunas úlceras. La erisipela en la actualidad se puede presentar en cualquier zona de la superficie corporal y siempre es iniciada por un traumatismo o por una solución o una pequeña solución de continuidad que puede ser el raspón en algunos juegos, en fin, podando algunas matas, a veces con los rosales se pican en las partes de las palmas, en las manos, o bien en los brazos, en la cara por un traumatismo directo, a veces incluso por una caries, por una caries dental que hace una fístula hacia la parte de la cara. Entonces va a haber primero un eritema, edema, hipertermia, malestar general, dolor muscular en las partes afectadas, todo eso y sobre todo una formación de algunas escamas a nivel de la piel por la inflamación que llega a presentar. Entonces, por eso decían, es erisipela. Se pelaban los pacientes y se morían con mucha facilidad porque afecta desde el punto de vista sistémico. Esto es causada principalmente por el estreptococo beta hemolítico.
¿sí? Y el tratamiento debe ser sistémico. Ahorita lo vamos a ver. El eczema, un padecimiento también que está afectado por el estreptococo, solamente que aquí se presenta generalmente a nivel de las extremidades inferiores con mayor frecuencia, forma unas pequeñas ampollas, luego se conforman, se forman las pústulas, se rompen y forman un hueco y una úlcera a nivel de las piernas, cortada a pico, dice, profunda, que puede llegar hasta el tejido celular subcutáneo, que al momento de resolverse, pues va a dejar huella. El eritrasma está causado por el Pityrosporum Corynebacterium minutissimum. El Corynebacterium minutissimum es el agente etiológico del eritrasma. ¿Dónde es donde se va a encontrar el eritrasma? El eritrasma se va a ver principalmente a nivel de los pliegues. ¿Dónde están esos pliegues? A nivel axilar, a nivel de la región submamaria, en las mujeres principalmente, a nivel de los espacios interdigitales, en todos los lugares donde haya pliegues, ahí es factible de encontrar el eritrasma. Entonces es muy fácil que las personas pues tengan otro tipo de padecimientos, una diabetes, el SIDA u otras cosas, los que están inmunodeprimidos, y con facilidad se puede agregar cualquiera de estos padecimientos. Y la piodermitis nomular no es propiamente una infección directa del estafilococo. Es una reacción inmunológica que el individuo llega a presentar a la parasitación o la acción de el estafilococo dorado. Que quede bien claro, no es directamente el estafilococo el que lo está causando. El estafilococo está ahí, pero nuestra capacidad inmunológica o el aparato inmunológico de los individuos lo detecta y quiere deshacerse de él. Es como si fuera un pleito entre la capacidad inmunológica y el propio germen que tiene ahí, la capacidad inmunológica a tratar de deshacerse de él, provoca que se formen las piodermias numular. La piodermia nomular, ahorita los vamos a ver. Ok, pues vamos a ver, vamos a la clínica. Aquí está. Ustedes están viendo en esta fotografía la foliculitis a nivel del cuero cabelludo. Entonces ustedes están viendo estas, las que son las pústulas. Se revienta, por ejemplo, esta pústula y entonces viene formando todas estas otras partes. Cuando ya esto ya tiene mucho tiempo, entonces por un mismo orificio salen muchos pelos y entonces se ve como si fueran las cerdas de los cepillos dentales. Cuando ya es vieja esta lesión o son ya muy grandes de mucho tiempo, de un padecimiento muy crónico, entonces si los pacientes tienen esa capacidad en un momento dado o ese defecto de formar queloides, entonces se le llama foliculitis queloidal de la nuca. Bien, este es un impétigo, pero aquí hay una cosa, en su libro lo van a ver, dice impétigo secundario. Cuando decimos impétigo secundario es porque existe otro padecimiento de fondo. Aquí se los estoy mostrando, pero hay algunas ocasiones que es difícil verlo. Por eso, cuando es difícil verlo y vemos que hay una infección como esto que ustedes están viendo, entonces se le llama impetiginización. Todas estas lesiones que ustedes ven aquí es una varicela. Entonces, esta niña de fondo tiene una varicela, pero no nada más eso, sino que se ha agregado el estafilococo dorado y entonces ya hay una impetiginización o un impétigo ampolloso. El impétigo ampolloso no lo puse aquí, pero ustedes lo van a leer en su libro. Está conformado y es sumamente peligroso. Se ve más bien en niños y generalmente está causado por los fagos del grupo 2 del estafilococo. Sí, y los fagos son el
55, el 71, el 81 y el 80. Esos son los fagos que causan el impétigo ampolloso. En este caso, lo que quiero es que ustedes vean la impetigenización o la infección agregada a lo que sería la varicela. Vamos a volver a ver, después a retomar otra vez lo de la varicela, ya que veamos en el próximo capítulo o en el próximo tema los padecimientos virales. Doctor. Bien, sí. Entonces, lo que se dice impetigenización, ¿es un impétigo secundario o si son dos cosas distintas? Es que no entendí muy bien. No, es lo mismo, Es lo mismo. es sinónimo. Ok, y Es nada más para una, aclarar. Perdón. aclarando, impetigenización e impétigo secundario es lo mismo. Es una infección agregada a un padecimiento previo. Y ustedes lo están viendo aquí. Esta es la varicela y Varicela y se agregó. estas ya son las infección agregada. ¿Sí? Gracias. Le pueden llamar impétigo secundario o bien impetigenización, ¿ok? Que en todo caso siempre les va a decir, todos los autores les van a decir, primero curar la impetigenización o el impétigo secundario para ver qué hay abajo. Aquí se los estoy dando para que ustedes lo conozcan y lo vean y lo separen, pero no es fácil verlo. Generalmente cuando hay una infección o un impétigo secundario, se debe de tratar primero ese impétigo secundario y ya nos va a decir lo que quede abajo, entonces ya va a ser otro padecimiento diferente. Por eso en ese caso son dos padecimientos, solamente que el primero no lo vemos. Hay que tratar primero la infección y luego miraremos lo demás, ¿ok? Vámonos con lo demás. Bien, este es el impétigo. Miren, orificios naturales, todo lo que es a nivel de la región peribucal, pero sobre todo a nivel de la fosa nasal. Entonces aquí tenemos las costras eremáticas, melicéricas, y aquí la formación de las pústulas, y cada pústula que se forma, se revienta, da lugar a otras nuevas. Como les causa, no causa prurito, pero se sienten incómodos los niños al tener esas costras, las rompen, sale líquido y donde va cayendo el líquido se van formando de nuevo las nuevas pústulas hasta dar lugar a grandes plastrones. Les decía que se me había pasado retomar este caso que le estoy mostrando aquí en la niña. Este se llama impétigo seco o se llama pitiriasis alba también, y algunos autores la consideran que está causada por el estreptococo solamente. Por eso se decía antes, es un estafilococo causado es un impétigo causado por estafilococo, que es el húmedo, y es un impétigo seco causado por el estreptococo. Es imposible porque si le hacen un examen a la niña, entonces van a encontrar estreptococo y estafilococo al mismo tiempo. Luego entonces se quedó ya nada más como pitiriasis alba. Es una estreptococia, es una infección superficial de la piel, está causado por el estreptococo, se le debe dar tratamiento con ácido salicílico para quitar lo rasposo de todo esto, y con eso quitamos también la bacteria. Ahorita vamos a ver casos. Bien, les decía que no solamente los niños, aquí está una persona adulta y ustedes ven a nivel de la región del mentón cómo está prácticamente, hay exulceraciones y hay costras eremáticas y melicéricas y hay algunas pústulas en esta parte. Cada uno de los lugares o cada una de estas lesiones va a dar lugar a nuevas lesiones, ¿sí? Por eso se forman estas costras. Esto pues es un impétigo vulgar, un impétigo contagioso o un impétigo ampolloso. Esos son sinónimos. Lo pueden encontrar de cualquier forma en sus libros. Bien, esto es la foliculitis de la barba o psicosis de la barba. Ustedes se fijan, aquí todas estas lesiones son pústulas, que incluso en las personas que son jóvenes, y además así lo dicen, doctor, es que esto es parte del acné. Si ya ustedes están tratándolo, si ya se conoce al paciente y llega con estas lesiones, fácilmente lo pueden confundir con el acné. No es un acné, es una foliculitis de la barba, y esto es infeccioso y por lo tanto no se debe rasurar.
Si se rasura, en este momento se lleva a cabo toda la infección a nivel de la cara y al rato todo está infectado. Por ¿Cuál era eso el está otro nombre, así. doctor? ¿Perdón? De la foliculitis de la barba, ¿cuál es el otro nombre? Psicosis de la barba. ¿Cómo micosis? Como no, psicosis Ah, de psicotis. Ok, psicología, gracias. como eso se parece la palabra, pero generalmente se utiliza más que nada ya la foliculitis de la barba. Gracias. Bien, esta es la hidrosadenitis. Miren ustedes cómo se ve toda esta infección, aunque tiene ahorita ya en la actualidad otro significado en relación a la etiología. Se dice que hay una predisposición desde el punto de vista genético para adquirir o para llevar a cabo la hidrosadenitis y que secundariamente hay una infección a las glándulas sudoríparas apócrinas, ¿sí? Entonces, por eso se presentan este tipo de lesiones y desde luego todas las partes donde hay ese tipo de glándulas, pues vamos a verlo, pero preferentemente lo vemos en las axilas. Casi podría decirles que el 50 o el 60, 70% se presenta en las axilas y el otro 30 o 40% a nivel de la región perianal. Hay en otras regiones, en los pezones, en las areolas, pero es en los pezones, pero eso es muy raro, ¿sí? Bien, esto que ustedes están viendo aquí en la frente es la periporitis. La persona era una persona que yo ya manejaba por acné y entonces llega de repente y me dice, doctor, yo creo que tengo otra cosa porque esto ya no es acné. Se parece, pero es totalmente diferente. Los mismos pacientes a veces lo identifican. Y claro, a veces los médicos cuando no tenemos experiencia hasta decían, ¿pero qué me va a decir usted? Es lo mismo que tiene, nada más que usted se descuidó y demás. No, las lesiones se parecen tanto en dermatología que tenemos que tener un mínimo de experiencia para poder diferenciar unas de otras. Esta en la cara y de estos en la frente principalmente es donde hay más glándulas odoríparas y entonces aquí está la periporitis. Pero ahorita la vamos a ver porque la manejamos y entonces ustedes quiero que la fijen ahorita para que después vean cómo se ve antes y después. Esto es la piodermitis numular. Piodermitis numular en el sentido que se ve como si fuera una moneda que le ponen ahí caliente y que entonces va a dar ese tipo de lesión. Es una eczematización de las lesiones. También se le llama eczema o pioderma eczematoso. Pioderma eczematoso por la característica que presenta. Si ustedes se fijan, son costras. A veces se ve como si fuera un borde activo aquí. No hay tal borde activo, porque así como está, tenemos que por fuerza hacer el diagnóstico diferencial aquí en esto con una tiña corporis o una tiña de los brazos. ¿Por qué? Porque si hay un borde activo, entonces las tiñas dan pápulas, dan vesículas y entonces forman unos anillos concéntricos, que eso es lo que va a diferenciar en esto. Y porque si fuera una tiña y con una evolución de unos 2 o 3 meses, pues entonces esto ya hubiera evolucionado, estuviera más grande. Este padecimiento topográficamente va a afectar más las extremidades, tanto superiores como inferiores. Por lo tanto, puede ser localizado y puede ser diseminado. Se presenta en las mujeres con mucha más frecuencia también a nivel de los pezones y a nivel de las areolas. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de ver este tipo de lesiones y el interrogatorio es muy importante. ¿Cuánto tiempo tiene con esto? Es de una evolución muy larga y también les van a decir, doctor, y es que a veces se le quita y luego se le vuelve a presentar y a veces se le quita y se le vuelve a presentar. Aquí un pequeño paréntesis. Generalmente las personas cuando van con cualquiera de nosotros como médicos, entonces lo que persiguen o lo que se persigue desde el punto de vista médico, el médico pues es aliviar a la persona y que ya no vuelva al consultorio o bien
si tienen poca clientela, a lo mejor la citan muy frecuentemente, pero por lo general lo que uno quisiera es que se aliviaran y ellos también nos lo piden. Dicen, ya quiero, ya vengo con usted porque me dicen que es el mejor y ya no quiero volverlo a tener. Lo primero que tienen que hacer es siempre obrar con honradez y decirle, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque es una reacción de su organismo a tratar de deshacerse del estafilococo. Desgraciadamente es difícil, no podemos utilizar, a veces podemos utilizar algunas mm, adjetivos o algunas comparaciones con alguna otra cosa y podemos explicarlo, pero decirle a la persona que ella misma se está provocando esto, entonces, ¿cómo voy a querer provocar yo y cómo voy a querer enfermar yo? Eso lo vamos a ver en otros capítulos, pero no en este caso en que son las piodermias. Esto, entonces, es una reacción de tipo inmunológico en el cual se estamos tratando o el paciente está tratando de deshacerse del estafilococo. No lo logra y se forman ese tipo de eczemas o de lesiones. Bien, esto, si ustedes se fijan, ¿sí? Es un eczema también a ese nivel, ¿sí? También puede ser un eczema numular, pero con secreción serosa a este nivel. Lo caracteriza principalmente la piodermitis numular y también una neurodermatosis eczematosa. Cuando veamos eczema atópico, entonces vamos a ver esto otra vez de diferente manera. Topográficamente va a afectar el dorso de las extremidades inferiores. Vamos con el tratamiento. Cuando vemos estas lesiones que están húmedas, que tienen secreción, ahí en ese caso, por ejemplo, como en este del pie, en esto, le llamamos que la piel llora. Cuando se dice eczema es que la piel está llorando. Hay una exocitosis, hay una reacción, hay una inflamación severa, conformación de algunas vesículas que se rompen y dejan salir una secreción que se siente pegajosa y dice, doctor, y la tiento y trato de no rascarme, pero me da mucha comezón. Es en casos extremos, los vamos a volver a ver y ahorita vamos a ver entonces el tratamiento. El tratamiento de las piodermias son principalmente polvos secantes cuando la lesión está húmeda, ¿sí? Esos polvos secantes son polvos de calcio y aluminio y cobre y zinc. Son 1 gramo de calcio y aluminio en un sobre y 1 gramo de cobre, de sulfato de cobre y otro gramo de sulfato de zinc en un sobre para, para medio litro. Son 2 sobres de calcio y aluminio o 2 sobres de cobre y zinc para 1 litro de agua. Y con ese litro de agua se dan atomizaciones o fomentos y puede durar para mucho tiempo. Ah, qué tan viejo estoy con estos sobres. Cuando empecé a recetarlos valían 20 pesos. Ahorita, en la actualidad, valen de 280, 300 pesos el conjunto de unos 10 o 12 sobres. Pero en fin, son medicamentos, son sustancias que nos ayudan mucho, ¿sí? Además de eso, podemos agregar bioformo, que es diyodihidroxiquinoleína a nivel tópico. Y en muy pocos casos de estos de piodermias, se puede agregar antibiótico terapia sistémica. ¿En cuáles de ellos? En el ectima, en la hidrosadenitis y en la hidrosadenitis, en la ectima y en la erisipela principalmente. Vamos a ver algunos de esos casos. Bien, esto que ustedes están viendo es el eritrasma. Ya dijimos, el eritrasma se va a presentar principalmente en los pliegues. ¿Con qué debemos de hacer el diagnóstico diferencial en este paciente, en esta paciente principalmente? Ahí viene en su libro, pero es importante que vean las fotografías. En esto se presenta, en esto que ustedes están viendo, prácticamente yo no podría hacer un diagnóstico de certeza sin hacer un examen. Entonces, esto es exactamente igual que una candidosis submamaria. Una candidosis
que si vemos a la persona, está ligeramente obesa. Si vemos a la persona, tiene queratosis seborreicas aquí. Entonces, ya tiene sus años. Por lo tanto, puede ser diabética. Si no es diabética, entonces, pues vamos a ver qué demonios es. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer exámenes. Eso es lo que les voy a ir pasando de fotografías. Ustedes después me van a diciendo tal la topografía y un chorro de cosas que tenemos que aprender en relación con las prácticas. Bien, entonces, esta es un eritrasma. ¿Qué vamos a indicar? Si hay humedad, entonces polvos secantes, ¿sí? Y vamos, el tratamiento del eritrasma es a base de eritromicina sistémica y tópica. Claro, hay mupirocin o hay algunas, o hay eh, otros antibióticos, principalmente la rifampicina tópica, que sí se pueden quitar con suma facilidad, que algunos dicen que han tenido algunas reacciones por eso. Es cuestión nada más de estar conscientes de que eso puede suceder, pero no por eso vamos a dejar de indicar el medicamento adecuado. Bien, aquí está. Ustedes se fijan, totalmente ya mejorada, nada más queda la mancha, sí, pero ya hicimos el examen, ya supimos que no era una candidosis, ya estamos totalmente seguros de que es un eritrasma, le dimos su tratamiento y ahí está perfectamente bien. Bien, esta es la epidermitis nomular. ¿Qué vamos a indicar? Los polvos secantes. Un antihistamínico porque da comezón y porque además es una reacción y los antihistamínicos nos van a ayudar para esto. Entonces, una crema inerte en esto, por ejemplo, Lubriderm, Dexedril, algunas cremas como emolientes nada más para tratar de secarlos. Lo vamos a secar con los polvos secantes, lo que dijimos ahorita, que no los tiren los polvos secantes porque esos duran mucho tiempo. Claro que el laboratorio lo que quiere es ganar y entonces le dice, tírese el excedente, úsese y tírese el excedente. Pues no, lo puede dejar ahí porque se le puede volver a presentar o porque puede usarse en otro tipo de padecimientos. Bien, aquí está, ustedes se fijan aquí cómo estaba y cómo está prácticamente desapareciendo ya toda la manifestación. Ya está ¿Cuánto tiempo pasó, prácticamente doctor? en control. ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo pasó entre la primera y la segunda? Sí, alrededor de unos 8 o 10 días. ¿En Estos son días? tratamientos, Wow. 8 o 10 días máximo. Entonces, estos son tratamientos cortos. Qué bueno que me recordaste, me faltó lo del tiempo. No hay Este problema, gracias. tratamiento del eritrasma es aproximadamente de 8 a 10 días. Aquí también en la epidermitis nomular, 8 a 10 días. Pero en la epidermitis nomular tienen que dar antihistamínicos por 20 o 30 días, tratando de que ya no se vuelva a presentar la manifestación. Eso es poco menos que imposible. Sí tienen algunas recaídas siempre, pero hay algunas personas que se mejoran, se aliviaron y ya nunca más lo volvieron a presentar. Bien, para alguno de ustedes, ¿qué consideran que sea este padecimiento? A ver, que sea un eritrasma, está en pliegues, que sea una erisipela porque está en la cara y eso es muy frecuente en la cara, que sea un impétigo seco o que sea una periporitis. A ver, alguien que me diga qué consideran que sea esto. Es que, a ver. Es un padecimiento que se presenta, fíjense bien, en el cuello, en la cara. Sí, está constituida por vesículas, costras ceremáticas, melicéricas. Ya Uy, está. A ver, alguien que me diga un diagnóstico. Parece un impétigo, pero no estoy Parece, seguro. sí es. Entonces, un impétigo, se le damos los tratamientos y ahí está. ¿Sí? Entonces, se fijan, no deja huella, no deja cicatriz, no deja nada, wow. está perfectamente bien en términos de 8 a 10 días. Y eso ganan ustedes mucho prestigio con ello y los pacientes les tienen fe, digo, los pacientes les tienen fe al médico y entonces sigue yendo con ellos. Tarde o temprano se hace uno con un banco de pacientes. Ese banco de pacientes es de los que los va a hacer sobrevivir,
por favor, aplíquense si es que quieren sobrevivir. ¿Ok? La competencia está dura, está difícil y esto les trae mucho prestigio. Bien, Doctor, ¿usted da consulta? claro que sí, no las doy, las cobro. A ver, dime. Cuidado, cuidado. Ah, no, nada más quería saber dónde está su clínica o algo. Eso ahí después lo miraremos, mija. Para ustedes todas mis consultas son gratis. Bien, Ay, muchas gracias. bien, aquí está, ustedes están aquí viendo la foliculitis, ¿no? Tenemos aquí la foliculitis de la barba. ¿Qué es lo que le daríamos de tratamiento? Pues le vamos a dar de tratamiento. Lo único que le vamos a indicar son los polvos sulfatados. No necesita más, ¿sí? Entonces, ahí está. ¿Se fijan? Ya no tiene nada de eso. El vello o la barba le ha crecido un poco más en relación con la anterior. Si ustedes se fijan, ahí tiene muy poquito el vello de la barba. Aquí, ¿cuánto le pudo haber crecido? 3 días. En 3 días prácticamente se alivia la persona. Y ahora sí, rasúrese, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Ven qué fácil? Vamos con esta. ¿Qué dijimos que era esto? Alguien que me conteste. ¿Qué pasó, doctor? Periporitis. Yes. Periporitis. Dijimos que era una periporitis. ¿Cuál es qué estructura anatómica, qué es lo que está implicado ahí? Las glándulas sudoríparas endocrinas. Correcto. Bien. Entonces ya vas ganándole al examen. Ahí está. Esta es la señora, esta es la persona. Ustedes están viendo qué fue lo que le dimos, nada más polvos secantes, los polvos de calcio y aluminio o sulfato de cobre, sulfato de zinc. ¿Y qué es lo que tiene la señora? Algunos otros lesiones de acné, pero si ustedes se fijan, ni siquiera quería levantar la vista. ¿Sí? Ustedes se fijan, ahí está. Y en la otra fotografía que les pasé estaba igual. Y sin embargo, vean nada más el contenido. Y solamente fueron los polvos sulfatados, nada más. Vamos a continuar con el acné después de que hayamos tratado la periporitis. ¿Ok? ¿Ven qué fácil, qué sencillo? Qué bonita la dermatología. Y si de esa vivimos, pues mucho mejor. Bien. Para la próxima clase vamos a ver esto, las dermatosis virales. Aquí está todo lo que vamos a ver, lo vamos a desarrollar. Con esto ya terminamos la clase de las piodermias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Por mi parte no, doctor. No, doctor, Bien. todo bien. Pregunta, como pues la mayoría de las fotos que nos mostró pues eran fotos, por decirlo así, como que algo gráficas, o sea, si por ejemplo el día de mañana yo viera ese tipo de lesión en mi cara, no sé, es que se ven como que pacientes que se esperan un tiempo muy alargado y me quedo de cómo esto llegó, o no sé si se desarrolló muy rápido y no te dio tiempo de ir al doctor, o si realmente los pacientes sí se toman su tiempo para ir. Estos padecimientos que te acabo de presentar generalmente son de una evolución muy rápida. Es decir, no duran mucho tiempo y son muy escandalosos. Entonces las personas te van a decir que apenas hace 1 o 2 o 3 semanas que se le presentaron, pero generalmente es un promedio de alrededor de unos 5 a 8 días en los cuales van rápidamente al médico. En realidad, las personas de nuestra zona de influencia norte de la República, Baja California, Mexicali en particular, son personas que tienen algo de educación desde el punto de vista médica y sí acuden pronto, sobre todo porque el impétigo, que es el principal padecimiento de los que les acabo de presentar, rápidamente se disemina o se generaliza o aumenta con mucha rapidez, y a eso es a lo que le tienen miedo, a que aumente muy rápido. No es porque sea un padecimiento muy viejo cada uno de los que le presenté, y porque algunos de los pacientes que les presenté aquí, yo ya los conocía o ya estaban en tratamiento conmigo. Les voy a seguir presentando muchos pacientes desde muchos años anteriores hasta nuevos, porque yo sigo documentando a algunos de mis pacientes. ¿Para qué? Pues para la clase, para la pedagogía, para que aprendan, para que veamos, para presentar pláticas, en fin.
para todo eso nos sirve el documentar el material de nuestros pacientes. Bien, pues que la pasen bien, que coman rico. ¿Sí? Claro que sí. Igualmente, doctor. Bien, Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. ya tienen hambre, pues entonces nos vamos a ir a comer.